Hola amigos de la institución educativa Joaquín de Caicedo y Cuero, y vamos a aprender un poco de estadística usando el programa Microsoft Excel. Y para ello tomaremos el ejemplo de un ganadero que encuentra la masa actual de sus reses antes de cambiarles el alimento. Se aclara que esta masa está dada en kilogramos. El ganadero toma una pequeña muestra entre todas sus reses y encuentra estos valores. Estos son las masas encontradas en kilogramos de la muestra. Para poder elaborar la tabla de frecuencias necesitamos unos datos previos: la cantidad de datos, o sea el tamaño de la muestra, el valor mínimo de esa muestra, el valor máximo, y esos tres conceptos que se los explicaré en la medida que vamos trabajando: el rango, la cantidad de intervalos y la amplitud de cada intervalo. Empecemos pues. Voy a hallar la cantidad de datos que tiene la muestra. Para ello le voy a decir a Excel que cuente por mí. Voy a ubicarme en esta celda, la I4, y voy a ir a la barra de fórmulas donde dice insertar función y busco la función contar. Ir, y aparece este menú. Dentro del menú aparece la opción contar, aquí está. Aceptar. Él le pregunta cuáles valores quiere que cuente. Usted hace clic aquí y señala todos los valores que quiere que Excel le cuente. Sostengo con el botón izquierdo del mouse y deslizo y luego vuelvo. Aquí dice que encontró 392 valores. Demos a aceptar y aquí aparece 392 valores. Para hallar el mínimo voy a insertar la función que se llama min, M-I-N. Hago clic aquí y la busco. Min. Ir, y aquí aparece de primero min. Aceptar, y vuelve y me pregunta el mínimo entre quiénes. Voy a señalar el rango, o sea todos estos valores hasta aquí. Regreso, aceptar, y encuentra que el valor mínimo es 458 entre todos estos valores de la muestra. Para hallar el valor máximo debo incluir la función max, M-A-X. Voy a la barra de funciones, insertar función y busco max. Ir, y aquí aparece max. Aceptar, y señalo todos los valores de la muestra haciendo clic aquí. Regreso haciendo clic aquí. Aceptar. El valor máximo entre todos los valores de la muestra es 572. Usted se imagina estar buscando el valor mínimo y el valor máximo entre todos esos números mirándolos uno a uno. Imposible. Vamos a hallar el rango. El rango corresponde a la diferencia, es decir, a la resta entre el valor máximo y el valor mínimo. Y esto se hace así. Se ubica en la casilla. Igual. Valor máximo 572. Aquí aparece K4 porque el 572 se ubica en la columna K, fila 4, menos el valor mínimo J4, pero no se preocupe, usted da enter y aparecerá el resultado. 114 es el rango, la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. La cantidad de intervalos corresponde a algo que se llama la función de Sturgis. La función de Sturgis dice que la cantidad de intervalos es igual a 1 más 3,3 por el logaritmo en base 10 de n. ¿Y n qué es? N es la cantidad de datos que usted tiene. Vamos a escribir entonces la fórmula de Sturgis aquí. Usted escribe igual 1 más 3.3. Y mucho ojo por, y voy a empezar a escribir log L, y una vez escribo la L aparece este menú y aquí está el logaritmo en base 10, que es el que necesito. Doy clic ahí e inmediatamente me pide el número n, que corresponde a la cantidad de datos, así que lo señalo y cierro paréntesis. Eso no se le puede olvidar. Cierro paréntesis, enter. Esta es la cantidad de intervalos. Ese número ahorita lo vamos a redondear. La amplitud de intervalo corresponde al cociente entre 114 y
el número correspondiente a la cantidad de intervalos, 9.5578. Igual 114 dividido 9.5578 y aparece 11.927. Estos dos valores hay que redondearlos. Vamos a hacerlo una casilla abajo. Escribimos acá en insertar función. La función se llama redondear. Ir. Aquí aparece. Clic. Me dice qué número quiere que redondee. Pues hago clic aquí y le digo este. Regreso. ¿Cuántos decimales? Ningún decimal. Aceptar. ¿Ven? Ahora vamos a redondear este número. Nos ubicamos aquí. Y aquí aparece la función redondear porque la usé recientemente. Aceptar. ¿Qué número quiere redondear? Pues este. Regreso. ¿Cuántos decimales? Ninguno. 12. La cantidad de intervalos que corresponde a la cantidad de columnas o partes del diagrama circular es 10. Y la amplitud de intervalo, que es qué tan anchos son esas columnas o esos trozos en el diagrama de pastel o circular, es 12. A veces a usted le aparece así, pero simplemente debe disminuir los valores decimales. Usted se estará preguntando entonces, ¿y por qué yo no hice eso de una vez acá? ¿Por qué no disminuí los decimales? Porque cuando usted hace esto, en la casilla aparece 10. Pero cuando yo hago cálculos usando esta casilla, Excel no va a leer el 10. Excel va a leer este valor. Este valor. O sea, a usted le aparece así, pero Excel interpreta que ahí no hay ningún 10, que ahí está este número. En cambio, cuando hago el redondeo en una casilla diferente y trabajo con estos números, Excel trabajará exclusivamente con los números que aparecen aquí, dando resultados más precisos y sin tener que repetir la función redondear una y otra vez. Vamos a proceder a elaborar la tabla de frecuencias. ¿Cuántos intervalos son? 10. Así que vamos a escribir 1, 2. No va a creer usted que voy a llenar eso así. Señalo estos dos, me ubico aquí, botón izquierdo del mouse y deslizo 10. ¿Sí ven tan fácil? Primer intervalo, segundo intervalo, tercer intervalo y así sucesivamente. Primer intervalo, límite inferior, corresponde al valor mínimo que he encontrado. Y lo tengo aquí, que es 458. Usted no va a escribir aquí 458, no señor. Usted igual y señala la casilla donde está el valor mínimo. Es más elegante. Límite superior corresponde al límite inferior sumado con la amplitud de intervalo, que es 12. Así que usted escribe aquí igual límite inferior más amplitud de intervalo 12 igual a 470. Este 470 aparecerá acá y aquí 470 más 12, o sea 482. Luego el 482 aparecerá acá y luego se le suman 12 y así sucesivamente. Pero hacer eso una y otra vez es dispendioso, así que voy a ubicarme aquí donde ya sumé 12 antes. Voy a la barra de fórmulas, identifico que la amplitud de intervalo, que es 12, que es el número que yo quiero dejar fijo porque siempre voy a sumar 12, está en la casilla N5. Así que solamente la letra y nada más que la letra la voy a rodear o encerrar en símbolos de pesos. Enter. ¿Y por qué hago eso? Ya verás, me ubico aquí, deslizo y aparecen esos 12. ¿Qué número le dije que aparecía aquí? Este. Igual. Lo señalo. Enter. Me ubico aquí. Presiono el botón izquierdo del mouse. Deslizo. Y perfecto. Ya he hecho los límites inferiores y superiores de cada intervalo en un solo movimiento. Usted quiere verificar si hasta aquí todo va bien.
El límite inferior, el primer valor, corresponde al valor mínimo. Y el límite superior debe contener el valor máximo. O sea, debe pasarse al valor máximo. Si es menor, es decir, si aquí apareciese 570, por ejemplo, hay un error en alguno de los cálculos. Pero aquí dice 578, así que todo está bien. Vamos a elaborar ahora los intervalos de manera concatenada. Concatenemos entonces. Fórmula. Escribamos aquí concatenar. Concatenar. Ir. Aquí aparece. Aceptar. Texto 1 a concatenar. Regreso. Texto 2 a concatenar. Y regreso. Aceptar. Mire lo que aparece. Pero usted ya sabe que para introducir estos símbolos de corchete y paréntesis como en cálculo, pues usted se ubica aquí, va a la barra de fórmulas y empieza a escribir entre comillas lo que quiere añadir. Entre comillas, el corchete, coma, después de la coma, comillas, guión, comillas, coma, y al final, coma, comillas, paréntesis, comillas, enter. Ya ha quedado el intervalo como debe ser. Presiono con el botón izquierdo y deslizo y todos estos números ya aparecen en forma de intervalo como nos enseñan en cálculo. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Significa que el primer intervalo va desde 458, incluyéndolo porque tiene corchete, hasta 470, sin incluirlo porque tiene un paréntesis aquí. Es decir que realmente estoy buscando números en el primer intervalo entre 458 y 469. ¿Y el 470 qué? El 470 está incluido en el segundo intervalo porque tiene corchete hasta 482. Pero como tiene paréntesis, realmente mi búsqueda es entre 470 y 481. Y así sucesivamente. Frecuencia. En la frecuencia vamos a buscar cuántos valores están entre 458 y 469. Recuerde que 470 no lo escogemos porque como tiene paréntesis pues no va incluido en el intervalo. ¿Se imagina usted tener que ir acá y empezar a buscar valores entre 458 y 469? Dispendioso. Así que hay una fórmula en Excel para poder hacer esto automáticamente. Para hallar la frecuencia voy a introducir una función nueva que se llama suma producto. Voy aquí a la barra de funciones. Se llama suma producto, así como está aquí. ¿Qué pasa si usted no la encuentra? Pues la escribe acá arriba. Suma producto. Ir. Le aparece este menú. Suma producto está entre las opciones. Aceptar. Y me dice que introduzca la matriz 1. La matriz 1 corresponde a todos los datos de su muestra. Señalas, regresas, aceptar y te aparece este número. Pero no se pongan nerviosos, usted va a la barra de fórmulas para personalizarla. Señala esto que está aquí, control C para copiar, control V para pegar. Bien, vamos a hacer aquí lo siguiente. En la primera parte él va a buscar los valores mayores o iguales a los de esta casilla y aquí va a buscar los valores menores que esta otra casilla. Entre los dos paréntesis usted va a colocar un símbolo de por y va a abrir un paréntesis aquí y lo va a cerrar acá. Enter. Lo bueno es que usted puede pausar el video, verlo una y otra vez que fue lo que hice, para volverlo a realizar. Aparece que entre 458, incluyendo ese número, hasta 469, hay 39 valores aquí. ¿Se imagina usted buscarlos uno por uno para contarlos? Bien. Ahora, si yo me ubico aquí y arrastro,
van a aparecer estos valores. Pero corresponderán a la realidad. Si es así, este rango de A5, G60 aparecerá en la segunda parte. Y usted observa que no, cambió de A6 a G61. Mire, ese A5, G60 corresponde a todos estos datos. Pero en la segunda parte se modifican para aparecer A6, G61. Es decir, que está empezando a contar desde aquí hasta la casilla vacía que hay acá. ¿Sí me entiende? Se está olvidando de estos datos y sucederá así en la tercera, contará desde aquí hacia abajo, anulando estos datos, etc. Para que eso no ocurra, usted se ubica en la primera casilla y donde están las letras y solo las letras las rodeas con el símbolo de pesos. Pesos aquí, solamente las letras aquí también. Así el rango quedará fijo para las demás casillas. Esta no, solamente la que corresponde al rango. Aquí también pesos, ya casi acabamos, y enter, y voy a arrastrar. Mire cómo cambiaron los números. ¿Observó? Vamos a verificar. En la primera aparece A5, G60, en la segunda igual, en la tercera lo mismo. ¿Sí ven? Perfecto. Excelente. ¿Cómo sé si eso está bien contado? Usted se ubica aquí, al final de todos estos números, y va a ir aquí, donde dice suma. El símbolo sigma, yo no sé si algunos de ustedes lo recuerdan en física. Haces clic ahí y él te va a sumar automáticamente todos estos números. Le das enter y aquí dice 392. 392 corresponde a la cantidad de datos, es decir, está perfecto. Quizá este video les parezca aburrido, pero incluye todos los trucos que usted debe saber, o como estudiante de comerciales, como estudiante de ciencias, o simplemente como un usuario avanzado de Excel. Ahora vamos a calcular la frecuencia acumulada, es decir, en la primera casilla aparecerá el primer número de la frecuencia. En la segunda aparecerá este número sumado con este, y escribo así, igual este más este, enter. Me ubico aquí, botón izquierdo del mouse, deslizo, y aquí el último número tiene que corresponder al total de datos. Le voy a explicar qué dice aquí. Aquí dice que entre 458 y 470 hay una frecuencia acumulada de 39 datos. Aquí dice que entre 458 y 482 hay 87 datos. Aquí dice que entre 458 y 518 hay 193 de estos datos. ¿Sí ven qué interesante es? Aquí dice que entre 458 y 554 hay 324 datos. Excelente. La frecuencia relativa corresponde al valor de cada frecuencia dividido el total de datos. Mire, igual, frecuencia del primer intervalo dividido la cantidad de datos, igual, da 0.10. Voy a arrastrar hasta el final y mire lo que aparece. Es decir, hay algo extraño en las fórmulas. ¿Qué será? Pues es que yo debo dejar fijo este valor porque cada uno de estos se va a dividir entre este. Así que yo me ubico aquí y la L23, solamente la L, la encierro en símbolo de pesos para que quede fija. Enter. Y ahora vamos a arrastrar a ver qué sucede. ¿Sí ven? Pequeños truquitos que usted debe saber de Excel. Bien, ahora
vamos a encontrar estos valores pero en porcentaje. ¿Qué debo hacer? Pues ir aquí, darle clic y perfecto. Se lo voy a leer de la siguiente manera. Entre 458 y 470 están el 10% de los datos. Entre 470 y 482 está el 12% de los datos. Entre 530 y 542 está el 10% de los datos. Y ahora vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada. Se hace de la siguiente manera. Igual. Este va de primero. Enter. Y en el segundo irá este más este. Entonces igual. Este sumado con este igual. 22. Arrastramos. Y aquí está. Voy a interpretarles esto. Aquí dice, por ejemplo, que entre 458 y 518 se encuentra el 49% de todos estos datos. El 49% de las reses que este señor calculó su masa están entre 458 y 518. El 72% de las reses a las cuales fue calculada su masa están entre 458 y 542. Es decir, que si yo analizo esto, casi la mitad de las reses del señor se ubican entre 458 y 518 kilogramos. La otra mitad estará entre 518 y 578. Por eso es importante leer bien esta parte correspondiente a la frecuencia relativa y a la frecuencia relativa acumulada. Eso arroja mucha información. Bien, ya hemos completado nuestra tabla de frecuencias. Espero que haya disfrutado este tutorial. Ya sabe que si no entendió alguna parte, pues usted la puede pausar, tomarse su tiempo, ir por gaseosita, por crispetas, traer amigos, traer a tu familia que lo vean y aprendan un poco más de Excel. Nos vemos pronto, ya tendrán una tareita donde puedan aplicar toda esta información. Esta es la primera parte. La segunda parte corresponde a cómo elaborar excelentes gráficos estadísticos aprovechando esta herramienta poderosa que, aunque no es la máxima, pues se le puede sacar mucho jugo. Nos vemos. Vamos a aprender a redondear en Excel. Para ello les traigo este ejemplo donde vamos a aproximar estos números que están aquí a 3 cifras decimales, 2 cifras decimales, una sola y el número entero más cercano. Empecemos así. En esta casilla voy a escribir este número que está aquí, aproximado a 3 cifras decimales. Para ello usted se va donde dice insertar función, hace clic y busca aquí redondear. Ir, y aquí aparecen las opciones. Escojo esta que dice redondear, aceptar, y le pregunta que cuál número quiere usted redondear. Se hace clic aquí, selecciona la casilla, vuelve y le pregunta qué cantidad de decimales quiere para su número. 3, aceptar y listo. 10,56543 aproximado a 3 cifras decimales. Y si quiero hacer lo mismo para estos, pues simplemente lo arrastro y listo. Para 2 cifras decimales puede seguir el mismo ejemplo que les acabo de mostrar, o hay otro, se lo voy a enseñar. Dice así, igual, redondear, aquí apareció. Y él pregunta, ¿qué número y cuántos decimales? Separados por una coma. Así que yo le voy a decir que el número es este, coma,
la cantidad de decimales. 2. Cierro el paréntesis, enter. Hemos redondeado este número a 2 cifras decimales. Y si quiero hacer lo mismo para el resto, simplemente lo arrastro y listo. Una cifra decimal. Igual, redondear, aquí aparece. ¿Qué número? Este. ¿Cuántas cifras decimales? Una. Cierro paréntesis, aquí está. Son varias formas de hacer la misma tarea, pero yo quiero aproximarlo al entero más cercano, así que puedo buscar directamente la fórmula redondear, que ya la usamos. El número va a ser este. La cantidad de decimales, 0. No hay decimales, es el número entero. Aceptar y listo. Este número aproximado al entero más cercano es 11. Y haré lo mismo para el resto, arrastrando. Perfecto. Ahí están las aproximaciones de estos números a 3, 2, una cifra decimal y ninguna cifra decimal, o sea, el entero más cercano. Vamos a aprender a concatenar en Excel. Concatenar es unir o enlazar el valor de una columna con el de otra. Voy a elegir la celda D6 para concatenar los valores que aparecen en las celdas B6 y C6. Concatenar simplemente es unirlos, así que lo haré así. Voy a ir a la barra de fórmulas, voy a insertar la función concatenar y la voy a buscar. Concatenar. Ir, y aquí aparece. Le damos a aceptar y él me va a decir que le introduzca el primer texto, o sea, el primer valor. Aquí está. Y vuelvo. Vamos a introducir el segundo texto y vuelvo. Él pedirá más, pero yo no tengo más valores para concatenar, así que le daré aceptar. Y mire lo que aparece. He unido el contenido de esta celda con el contenido de esta otra. Pero yo quiero que esos contenidos aparezcan separados por un guión. Así que voy a ir aquí a la barra de fórmulas y voy a insertar el guión de la siguiente manera. Mucho cuidado. Entre comillas voy a insertar el guión que quiero que aparezca entre los dos valores, pero debo añadir una coma. El valor que voy a insertar está entre comillas, pero cada uno de ellos separado con una coma de las celdas. Mire, B6, que es la celda, coma, entre comillas el valor o el símbolo que voy a insertar, coma, la otra celda. Veamos qué aparece entonces. Aquí está. El valor de la celda B6 concatenado o enlazado con el valor de la celda C6, pero separados por un guión. Pero si yo quiero que aparezca como en cálculo en forma de intervalo, es decir, antecedido con un corchete y finalizado con un paréntesis, vamos a añadirlo. Vamos acá a la barra de fórmulas y antes de la celda B6 vamos a insertar el corchete. Observe cómo va. Un valor nuevo insertado entre corchete. Luego va una coma. Veamos cómo quedó. Perfecto. Pero yo quiero que también termine en paréntesis. Me ubico de nuevo ahí, en la celda de 6. Voy a la barra de fórmulas y finalizando la celda C6, que es 200, voy a incluir el valor o el símbolo que quiero que aparezca, en este caso paréntesis, pero primero debo poner la coma y luego entre corchetes el paréntesis que necesito. Ahí está. En cálculo, este intervalo significa que los valores van desde 100, incluyéndolo, hasta 200, sin incluir el 200. Y yo quiero que aparezca para estas otras celdas lo mismo. Me ubico aquí donde aparece la crucecita, lo deslizo con el botón izquierdo del mouse, lo suelto y ahí aparecen con el mismo formato los demás contenidos de las celdas.
Hemos aprendido entonces a concatenar.